nombre es... Hola, mi nombre es Edgardo Barrientos, soy profesor y cronista, creador del proyecto La Gente Humana y ahora Crónicas de una Educación Anunciada. En el capítulo de hoy día vamos a reflexionar sobre si un mal estudiante puede llegar a ser profe. Si yo me pongo a pensar cuando era estudiante, ¿qué significaba ser un mal estudiante? Yo estaba encasillado en ese mal estudiante. Era el que siempre se sentaba atrás, era la persona que no encajaba siempre bien en todos los vínculos sociales, era la persona que se sacaba entre 4, 5 y 5 en sus notas. De hecho, en mi concentración de notas de cuarto medio, el NEM, mi promedio fue 5. Era de esos estudiantes que les daba miedo levantar la mano cuando tenían dudas, miedo de hablar una huevada o que el resto se riera porque yo pregunté una tontera. Para mí en ese minuto. Siempre fui un estudiante tímido, callado, no era desordenado, ni contestador con los profes, ni nada por el estilo, pero sí era un estudiante callado, sentado atrás, echaba la talla con mis compañeros, nunca fui de notas destacadas, y eso siempre me hizo creer que yo era un mal estudiante. El colegio nunca fue como para mí, así, nunca me gustó ir, nunca fui feliz al colegio, levantarme en las mañanas con entusiasmo, no, todo lo contrario. Me daba una lata tremenda, me daba flojera ir a clase, me quedaba ojalá 5 minutitos más acostado. Lo único que esperaba, ni siquiera era los recreos, era que tocara luego el timbre en la tarde para irme a la casa. La verdad, a mí no me gustaba ir al colegio. No era una persona que quisiera estar ahí. Y ahora que yo estoy del otro lado de la historia, quiero compartir qué es lo que yo creo que sería un mal estudiante. Aunque ya no creo en ese concepto de mal estudiante. Durante mucho tiempo, durante muchos años, quizás durante toda mi trayectoria escolar, cuando era estudiante, para mí ser un buen estudiante era el que se sacaba buenas notas, el que tenía puras anotaciones positivas, era el que no hablaba en clase, el que estaba calladito, el que siempre levantaba la mano cuando quería emitir su opinión. Era el que siempre se comportaba como los profes querían que se comportara. Yo era ese estudiante al que le costaba memorizar ríos, al que le costaba memorizar capitales, al que le costaba trigonometría, el que nunca entendió del todo cómo sacar esos tremendos problemas matemáticos, algebraicos. Ahora pienso para atrás y no es que no quería aprenderlo, es que no, mi sistema emocional no procesaba eso y no lo quería guardar en sus campos de memoria. No era mi interés aprender sobre eso. No encajaba muy bien, me costaba comprender esta dualidad de conceptos que existen en la educación entre la disciplina y la obediencia, entre el silencio y el respeto. Existía poco ese diálogo entre docentes y estudiantes donde cada quien podía emitir su opinión con respeto, por supuesto, que el profe no lo sintiera como una falta de respeto. Yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que antes la autoridad se hacía a través del poder. Hoy en día ese concepto ha cambiado. Entonces, cuando se empezó a perder el miedo al poder, empezamos a tener una crisis en la convivencia, empezamos a tener crisis en el respeto, empezamos a tener crisis en la paz dentro de un aula. Muchas veces el respeto se entendía como tener miedo. Entonces se pierde el miedo, se perdió el respeto. Y son dos cosas totalmente distintas. Porque justamente cuando el respeto radica en el miedo, ¿qué pasa cuando se pierde el miedo? Hoy como profe, sé ya que la calidad de un estudiante no pasa por cuánto saben. También sé ahora como profe que no tiene que ver la calidad de profe, no pasa por cuántos contenidos cubrí de mi programa de estudio. Más bien creo ahora, como profe, el rol pasa por cómo hago sentir a mi estudiante y la capacidad que tengo de hacerlo desarrollar sus herramientas de reflexión, herramientas de análisis, la creatividad, los procesos metacognitivos. Una de las cosas que aprendí siendo entre comillas, mal estudiante,
Aprendí sobre los intereses de las personas que se sientan atrás. Cuando llegan a la sala de clase, van y se sientan al último. ¿Qué pasa con ese grupo de personas? Yo fui esa persona. ¿Qué pasa cuando alguien está hablando adelante y atrás se está tirando la talla? No es que sea una falta de respeto al profe, ni siempre se estén riendo de los profes. A veces se están hablando huevadas nomás. Cosas más interesantes. Cosas más interesantes que las que pasa el profe. Los intereses de los estudiantes son muy distintos a los intereses que tiene la estructura curricular. Entonces, cuando entiendo a qué pasa con el que está echando la talla atrás, aprendí a los que van no a estudiar al colegio, a los que van a huevear nomás, po. Hay un porcentaje de estudiantes que no va con este objetivo de aprender. Yo creo que la mayoría no va con el objetivo de aprender. Creo que las personas que van a los establecimientos educativos, que les gusta ir, es porque van a compartir, van a jugar, van a conversar, van a pololear, van a tirar la talla, van a establecer vínculos sociales. También aprendí, siendo entre comillas mal estudiante, como decía, lo que significaba la crueldad de algunos estudiantes con las personas que le hacen bullying, por ejemplo. Y la crueldad no es como lo hacen con mala intención, es una broma, pero nadie los educa emocionalmente para decirle todo el daño que hacen o educar en empatía. Entonces, mucha gente que hace bullying ni siquiera es consciente que está haciendo actos de violencia. Lo hacen por molestar, por huevear. Para ellos es broma, para ellos son tallas, pero no, eso no es humor. Y nadie, en ese momento al menos, nadie se preocupaba de educar a estas personas en empatía, en cómo se siente la otra persona, qué significa ser violento o violenta, qué es la violencia. Nadie nos educaba en ese sentido. Nosotros largábamos nomás, po. Cero empatía, cero cómo se sentía el otro, mucho menos hablar de salud mental y cómo me siento yo emocionalmente frente a las críticas de otras personas. O sea, eso era una huevada impensada. Y claro, ahora lo entiendo. Ahora sé que a mí nadie me educó en eso. Y creo que también eso me ha llevado a comprender la importancia que sí necesita eso de educar. Yo muchas veces molesté personas, también me molestaron, y sé cómo se siente ser molestado y sé también lo que se siente molestar a otros. También ahora, del otro lado de la historia, entiendo a mis profes, cómo se sentían mis profes cuando en determinados momentos había alguien que les faltaba el respeto, cuando alguien levantaba la voz, cuando les llevaban la contraria por puras huevadas, cuando les decían que sus clases estaban fome, cuando ellos llegaban mal y a uno le importaba una raja. Eso también lo aprendí siendo un mal estudiante. También aprendí las personas que tienen otros ritmos de aprendizaje. Y eso lo aprendí como estudiante más que como profe. Que yo tenía amistades que le iba súper bien y tenía otras amistades que le iba súper mal. Yo estaba como en la mitad, no me iba ni bien ni mal. Entonces eran personas súper simpáticas, súper alegres, buenos amigos, buenas amigas, pero las notas entre nosotros daban lo mismo, no importaban. Las notas importaban al libro de clase, algunos padres apoderados les importaban las notas, les importaban las anotaciones, a nosotros nos daba lo mismo. No nos importaba como estudiantes. No era relevante nuestros vínculos sociales. Uno se llevaba bien o mal con quien fuera. Entonces, ahora igual pienso en estos temas de los ritmos de aprendizaje, la diversidad. Cuando yo estudié en los 2000 en el liceo, en esa época la homosexualidad, por ejemplo, era un tabú. Y habían personas reprimidas emocionalmente por su condición sexual. Hoy en día esas cosas ya no pasan, ya se ha ido mejorando mucho en temas de inclusión, de aceptación a la diversidad, que lo encuentro tremendamente positivo. Cuando yo era estudiante eso no pasaba. Entonces, alguien que tenía esa carga emocional, ¿cómo iba a rendir bien académicamente? A esa persona que tenía todos estos conflictos emocionales, también lo catalogaban como mal estudiante. También comprendí siendo estudiante que uno... muchas veces esa rabia que se demuestra es puro miedo contenido o tristezas contenidas. Que como nadie nos educó emocionalmente, nuestra forma de expresar nuestras emociones no era la correcta.
no era realmente la emoción que sentíamos. Sentíamos pena, sentíamos miedo, pero mostrar una vulnerabilidad emocional era impensado. Entonces, ¿cómo nos defendíamos? ¿Qué cara nos poníamos para demostrar la situación emocional en la que estábamos? Rabia. No fueran a darse cuenta que yo realmente tenía miedo o que yo tenía tristeza. Entonces, ¿cómo lo muestro? Con rabia. Otras personas esconden ese tipo de emociones, como la tristeza, con sonrisa. Y eso es mucho más peligroso. Entonces, si yo tuviera que sacar una conclusión de qué fue lo que aprendí siendo entre comillas, mal estudiante, yo creo que es aprender a ver a un o una estudiante como lo que es. Un ser humano con sueños, con frustraciones, con fracasos, un ser humano con historia. Y a mí en lo personal me hubiese gustado tener un profe así. Me hubiese gustado un profe que se pudiera detener unos minutos al lado mío y a comprender mis frustraciones, mis miedos, mis alegrías, mis sueños. Yo cuando decidí ser profe, no fue por mi experiencia en el colegio, que no fue muy buena. Si a mí no me gustaba ir al colegio. Yo nunca pensé que iba a terminar en una sala de clase. Las situaciones se dieron. Empecé a estudiar pedagogía. Vengo de una familia de docentes, profesora, mi abuelo es profesor. Entonces dije, voy a seguir este camino. Y llegué a ser profe. Cuando partí, no partí con esta vocación o este amor de servicio, pero a medida que fue pasando la carrera, a medida que fui teniendo mis prácticas, me fui encontrando con una realidad que me gustaba, que me llenaba el corazón, que la veía y decía, yo tengo algo que aportar aquí. Veía estudiantes que eran como yo era. Ese estudiante, no el más desordenado, ni tampoco el mejor estudiante. Ese estudiante promedio que pasa piola. Ese era yo. Y yo no quería que esos pasaran piola. Porque sabía que detrás de cada uno de estos estudiantes había una historia, habían emociones, habían capacidades. Algunos se preocupaban de los más desordenados para poder mantener la disciplina. Otros destacaban a los estudiantes con mejores notas. Que yo lo entiendo igual. Debe ser un orgullo. Es un orgullo para muchos profesores las notas que sacan sus estudiantes en su asignatura. Pero también había un estudiante promedio que no es el desordenado, no es el de las mejores notas, no tiene anotaciones positivas, no tiene anotaciones negativas, está en la mitad de las notas. Ese era yo. Y ese estudiante, el que pasa piola, ese estudiante era el que yo me sentía reflejado. Y cuando llegué a un aula, me causaba mucho interés llegar a ese estudiante piola. He llegado a algunas conclusiones, algunas reflexiones, hago una analogía entre las tiendas de ropa del retail y los establecimientos educativos. Son dos cosas totalmente distintas, pero me gusta hacer esta analogía en el sentido de que cuando una persona se va a comprar ropa a alguna tienda del retail, lo primero que hace, si se quiere comprar, no sé, una polera, lo primero que hace es ver las tallas de la polera. Y está la XL, la L, la M, la S. Y entonces busca la talla que mejor le queda y se la pone. Obvio. Incluso cuando visitamos distintas tiendas del retail, lo que en una tienda es una XL, en la otra es una L. Las tallas varían por tiendas de ropa del retail. Siendo la misma talla, pero varía. Y en la educación, así como están las tallas de ropa, en la educación también hay algunos estándares. Están los estándares medio alto, medio bajo, lo adecuado, elementales, insuficientes, buenos estudiantes, malos estudiantes. Y no solo los estudiantes, a los profes también. A los profes los evalúan como buenos profes o malos profes, destacado, competente, básico, insatisfactorio, experto 2, en acceso, inicial, avanzado. Existen estos estándares que para mí son como las tallas de ropa. Pero la educación no es una talla de ropa. Y las personas son algo mucho más profundo que una contextura física. No todas las personas podemos encajar de acuerdo a estos estándares. O sea, cada persona es un universo, cada persona es única e irrepetible, cada persona tiene su historia, cada persona tiene su experiencia. Entonces, ¿cómo las vamos a encajar a todas estas personas dentro de 4 tallajes? No puede ser. Yo, por ejemplo, yo que soy
mido 1,90 m, gordo. Yo necesito un tallaje especial. Y para mí también la educación debió haber sido un tallaje especial. Realmente la construcción humana necesitábamos trajes a la medida. Las personas no somos como la ropa, ni un establecimiento educativo es un retail. Eso de yo creo que es súper reduccionista andar poniendo números en establecer un ranking a través de estos elementos cuantificadores como son el CIMSE, la PAES, como es la evaluación docente, porque justamente empezamos a categorizar a las personas de acuerdo a lo que obtuvieron en el ranking, y lo que no evalúan, lo que no se evalúa ahí, lo que no está en las rúbricas del marco de la buena enseñanza, lo que no está en las pruebas CIMSE, la trayectoria en aula de un profe o de una profe, lo que está haciendo dentro de la sala de clase, cuando los estudiantes o las estudiantes se fueron para la casa y él se quedó sentado, ella se quedó sentada en su escritorio reflexionando cómo hacer una mejor clase, cómo tocar el corazón de sus estudiantes. Eso no está evaluado. ¿Cómo podríamos decirle a un profe o una profe que es mala en su pega porque no hizo una buena clase grabada? ¿Cómo podemos decir que un estudiante no tiene las competencias para trabajar en educación solo porque fue promedio 5 en su establecimiento educativo? No podemos pensar en los puros mateos, las puras mateas en hacer clases, en que ellos sean profes. Necesitamos a la gente que no le fue bien en el colegio, porque a esas personas que no le fue bien en el colegio es porque hubo un sistema que también fracasó detrás de ellos. O sea, no me refiero solamente a la escuela, a los liceos, me refiero a todo un sistema educativo. Y por sistema educativo me refiero a la familia, me refiero a la sociedad, me refiero a sus pares. Entonces, esos estudiantes que les iba mal en el colegio, en las notas me refiero, saben lo que necesita un estudiante para que le vaya bien. Una de las razones por las que sigo vinculado a la educación y que me encanta es que la educación está no solo en la sala de clase. A mí no me gusta creer que las personas piensan que ahí están todos los aprendizajes. De hecho, la mayoría de los aprendizajes, me gusta la enseñanza que deja la calle, que deja las amistades, me gustan los aprendizajes que deja la vida. A mí nadie me dijo que los aprendizajes era algo que dependía de mí y que era lo que yo iba construyendo en mi vida. Porque finalmente ahora como profe entiendo, y es de las cosas que me gusta de la educación, que la educación está en todos lados. Me gusta una frase de Paulo Freire que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Lo encuentro súper buena esa frase, en el sentido de que los aprendizajes se van dando. La vida nos va enseñando y así vamos aprendiendo. Somos el resultado de una historia de vida. No somos solamente el resultado de lo que aprendimos en los 12 años de escolaridad. Cada vez que recuerdo la frase de que al colegio se va a estudiar, lo encuentro, no sé, como tan extraño. Yo creo que lo que menos se va al colegio es a estudiar, porque realmente lo que se va al colegio es a aprender a ser personas. Y ser profe para mí es una forma de reconciliarme con ese estudiante que fui, que no entendía, que le daba todo vergüenza, que le costaba compartir, que le costaba integrarse socialmente y que de frentón no encontraba tanto sentido ir al colegio. Esa era la verdad. Y por lo mismo quiero enseñarle a mis estudiantes de que aprender no tiene que ver exclusivamente con la nota. Aprender no significa memorizarme los contenidos en ningún caso. No quiero que esto sea una carrera por las calificaciones. Un buen profe, buena pregunta. ¿Qué hace un buen profe? Paulo Freire decía de un buen profe: se reconoce inacabado, siempre en busca de aprender. Y para mí un buen profe realmente no es solamente el que tiene el título de profe, ni que tiene doctorado, magíster, postítulo, diplomatura. No, eso son más herramientas que tienen, pero no necesariamente lo hace ser un buen profe. Para mí un buen profe es el que conecta emocionalmente con su estudiante. Para mí un buen profe también es el que entiende que no tiene estudiantes genéricos, así que no son todos los estudiantes iguales, que cada uno viene con su historia, cada uno viene con sus sueños, con sus frustraciones, con sus posibilidades de fracasar.
Y así también cada uno trae sus propios desafíos, las propias metas y los propios sueños que quiere alcanzar. Un buen docente también no es el que ve a los estudiantes como un número en la lista, como las calificaciones que tuvo al término de semestre, como un buen o mal estudiante, sino como personas que tienen potencial, estudiantes que tienen realmente algo que decir, incluso si no encajan en estos modelos tradicionales. Y un buen profe, por sobre todo, sabe lo que significa no encajar. Y usa esa experiencia de no saber encajar para que sus estudiantes sean vistos, entendidos y por sobre todo respetados. Yo creo que le diría gracias por no rendirte frente a un sistema educativo al que no te entendía. No solamente que no te entendía, un sistema educativo que no te veía. Porque finalmente toda esa incomodidad, todos esos miedos de no poder encajar, me empujó finalmente a ser el tipo de persona que soy, a ser el docente que hoy en día soy. Y le diría a mi yo mal estudiante del pasado que todo lo que no aprendió en una sala de clases se lo enseñó la vida. Se lo enseñaron los propios estudiantes. Y donde no encontró la empatía de docente, sí la encontró en estudiantes. Y por sobre todo decir que ser entre este mal estudiante, entre comillas, es una forma de manifestación de decirle al sistema educativo está fallando. Porque las calificaciones no definen quiénes somos. Hoy en día como profe trato de enseñar a mis estudiantes lo importante que es no querer ser perfecto. Que somos personas llenas de dudas, llenas de miedo, que somos personas que cometemos muchos errores, que nos equivocamos, que nos caemos, pero toda esta experiencia es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Y para finalizar, como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Soy Edgardo Barriento, un sobreviviente del sistema educativo, y aquí nos encontramos en Crónicas de una Educación Anunciada. Los invito a seguir mis redes sociales, La Gente Humana, en Instagram, en TikTok, y también a suscribirse en nuestro canal de YouTube y vernos por Spotify. Muchas gracias y nos vemos.